Vendieron el caballo. Lo cortaron, lo pesaron, lo empaquetaron y lo pusieron en la calle, y se hicieron ricos. Pero nadie les avisó de que el caballo también los iba a montar a ellos. Esta es la historia de los clanes familiares que construyeron imperios de heroína en España y que luego vieron cómo esa misma heroína se comía a sus hijos desde adentro. Familias enteras, devoradas por su propio negocio. En el interior de una chabola del sur de Madrid, 7 puertas acorazadas separaban a los policías de lo que buscaban. Y mientras los agentes usaban radiales para cortar el acero, alguien al otro lado ya estaba quemando todo. Tú crees que conoces lo que fue la epidemia de la heroína en España. No conoces nada. El 23 de marzo de 2023, antes de que amaneciera en Madrid, más de 200 agentes de la Policía Nacional se desplegaron de forma simultánea sobre 3 localizaciones distintas. El sector sexta de la Cañada Real Galiana, una vivienda residencial en Alcalá de Henares, una casa familiar en Morata de Tajuña. La operación tenía nombre en clave: Andrómeda. El objetivo era el clan de los Saavedra, una organización criminal que llevaba años operando lo que los investigadores describían, sin ninguna ironía, como un supermercado de la droga, con horarios, con precios fijos, con servicio al cliente. Cuando los primeros equipos tácticos alcanzaron el punto de venta principal en la Cañada Real, se encontraron frente a algo que no parece real hasta que lo ves con tus propios ojos. Una estructura de hormigón reforzado camuflada entre chabolas irregulares, con un acceso que requería franquear no una, no 2, sino 7 puertas blindadas consecutivas. Cada una con sus propios pernos, sus propias vigas de acero transversales, su propio tiempo de corte. Y al otro lado del último panel de acero, encendida, siempre encendida, una estufa industrial de carbón de combustión rápida. Diseñada con un único propósito: calcinar la mercancía y el efectivo antes de que ningún agente pudiera tocarlos. Los investigadores encontraron dentro de ese búnker a 45 consumidores activos, gente que estaba comprando y consumiendo heroína y cocaína en ese mismo momento dentro de una narcosala acondicionada con sillones, con sofás, con una zona de bar, como si el mundo exterior no existiera. En la vivienda de Morata de Tajuña, los agentes abrieron un electrodoméstico de cocina, un lavavajillas de gama alta, sin vajilla dentro, con fajos de billetes de 50 y 100 euros atados con gomas elásticas apilados en cada bandeja disponible. El dinero físico de semanas de operaciones acumulado en el lugar más doméstico y ordinario de una casa de las afueras. 24 detenidos en total. El búnker destruido, el clan desarticulado. Pero la historia de los Saavedra no empieza en 2023, empieza décadas antes. En el momento exacto en que alguien en España decidió que vender heroína era el negocio del siglo, y que la familia era la mejor empresa del mundo. Porque eso es lo que nadie termina de entender cuando ve las imágenes de las redadas, las puertas blindadas, los arsenales. Esto no era una banda callejera, era una empresa familiar, con recursos humanos, con logística, con gestión financiera, y con el mismo defecto de todas las empresas familiares, que el negocio y la sangre no se pueden separar. Y cuando la empresa te destruye a ti y a los tuyos al mismo tiempo. Antes de que existieran los búnkeres, las puertas blindadas y los lavavajillas llenos de billetes, existió un país que no estaba preparado para lo que se le venía encima. Tú piensas que la heroína llegó a España por descuido. Te equivocas. Llegó por diseño.
y los clanes familiares estaban esperando exactamente en el lugar correcto cuando llegó. 1978. España lleva apenas 3 años sin Franco. Las fronteras acaban de abrirse de verdad. Los controles aduaneros en los puertos mediterráneos son una ficción administrativa, y el país entero está absorbido por la euforia frágil de construir una democracia desde cero. Nadie está mirando los muelles. En ese vacío de vigilancia, las organizaciones de la Cosa Nostra italiana identifican algo que los servicios de inteligencia españoles tardarán años en comprender. La costa mediterránea española es la plataforma perfecta para el tránsito de heroína desde los centros de refinado de Oriente Medio hacia el continente americano. Las rutas terrestres desde Turquía, cruzando múltiples fronteras europeas, convergen en los puertos del sur y el este de la península. Y nadie, en ese momento, está mirando los camiones. El excedente de esa heroína de tránsito necesitaba distribuirse localmente, y para eso hacía falta gente con 3 características muy específicas: conocimiento del territorio urbano, capacidad de operar fuera del radar institucional, y vínculos de lealtad lo suficientemente fuertes como para resistir la presión policial sin quebrarse. Los clanes familiares gitanos y los colectivos de origen merchero llevaban siglos desarrollando exactamente esas 3 capacidades. No por elección romántica, sino por supervivencia histórica en un país que los había perseguido sistemáticamente durante generaciones. La Gran Redada de 1749, coordinada por el Marqués de la Ensenada, había intentado exterminar al pueblo gitano de España en una sola noche. Miles de personas detenidas en masa, familias separadas, hombres enviados a trabajos forzados en arsenales militares. El trauma de esa persecución sistémica creó algo que ningún decreto real pudo desmantelar: una desconfianza orgánica y absoluta hacia cualquier institución del Estado, una cultura de silencio hacia afuera y lealtad inquebrantable hacia adentro. Los clanes que distribuirían heroína en los años 80 no nacieron criminales. Nacieron en la periferia degradada de ciudades que no los querían, en los polígonos de vivienda social del extrarradio sevillano, en los asentamientos informales de las Cañadas Reales de Madrid, en los barrios de realojamiento forzoso de la periferia barcelonesa. La devaluación del precio del hachís durante los primeros años de la transición había eliminado el principal ingreso de muchas de estas familias que operaban en el contrabando menor. Y entonces apareció la heroína, una sustancia con una capacidad adictiva sin precedentes en el mercado europeo. Un producto que no necesitaba publicidad, que generaba su propio mercado cautivo con cada dosis vendida. La lógica era brutal en su simplicidad. Quien compraba, volvía a comprar. Siempre, no porque quisiera, sino porque su cuerpo ya no funcionaba sin la sustancia. El mercado se autocreaba y se autosostenía con cada nuevo consumidor enganchado. La crisis de desempleo juvenil que golpeó a España a principios de los 80 completó el escenario. En los barrios donde se asentaron los primeros puntos de venta, los patriarcas de los clanes se presentaron ante sus comunidades no como traficantes, sino como empleadores, como proveedores de ingresos cuando el Estado no ofrecía ninguno, como protectores de un territorio que las instituciones habían abandonado a su suerte. En el polígono sur de Sevilla, el hombre que construiría el primer gran imperio de la heroína en las 3.000 viviendas se llamaba Francisco Salguero Navarro, fundador y patriarca del clan conocido como los Marianos. Un hombre de carácter tradicional, de silencios calculados, que gobernaba la organización bajo códigos de lealtad familiar tan estrictos que sus propios distribuidores intermedios tardaban años en conocer su cara. En Barcelona, la estructura más sofisticada emergió en torno al apellido Jodorowicz. Aquilino Montero Jodorowicz, considerado por la inteligencia policial catalana como uno de los jefes del narcotráfico más peligrosos e influyentes de Cataluña, había desarrollado una doble vida que rozaba lo cinematográfico. Por un lado, coordinaba la adquisición de arsenales de uso militar y supervisaba redes de distribución de heroína en los barrios periféricos de la ciudad. Por el otro, ejercía de interlocutor social y gestor de ayudas estatales a través de la Federación de Asociaciones Gitanas de Cataluña. El hermetismo operativo de Aquilino era total. Nunca se acercaba físicamente a las dosis, nunca tocaba el dinero de la calle,
Mantenía siempre una distancia prudencial que hacía casi imposible conectarlo directamente con las operaciones cotidianas. Pero en el ala más violenta del clan, su tía Magdalena Jodorowicz Stankovic ejecutaba sin contemplaciones la disciplina interna que mantenía el territorio. Magdalena sería condenada a una pena de 129 años de prisión por el asesinato de un ciudadano británico llamado Edgar William Eower, una cifra que habla sola sobre el nivel de violencia que el clan consideraba una herramienta operativa ordinaria. Y en la periferia de Madrid, entre la Cañada Real Galiana y el barrio de Valdemingómez, una constelación de clanes familiares comenzó a construir los primeros búnkeres, las primeras narcosalas, las primeras estructuras de venta industrializada de heroína que convertirían al sur de la capital española en uno de los mercados de droga al por menor más activos de Europa Occidental. Y así es como funciona siempre. No llegan los monstruos de afuera a destruir los barrios. Los barrios son destruidos primero por el abandono y después, cuando alguien llega con dinero y con trabajo, nadie hace demasiadas preguntas sobre el origen de ninguna de las dos cosas. El Estado sembraba precariedad, los clanes recogían la cosecha, décadas, silenciosamente, hasta que fue demasiado tarde para todos. Un hombre abre la puerta de su casa en los suburbios de Madrid y encuentra a su hijo de 17 años con una aguja clavada en el brazo. El hijo trabaja para el clan que vive 3 calles más abajo, el clan que paga sus facturas. ¿Tú crees que eso es una contradicción? Para los patriarcas de los años 80, eso era solo un daño colateral, hasta que dejó de serlo. Para entender la magnitud de lo que se construyó en España entre 1978 y mediados de los 90, hay que dejar de pensar en términos de delincuencia callejera y empezar a pensar en términos de ingeniería organizacional. Lo que los clanes familiares levantaron fue un sistema, con cadena de suministro, con gestión de recursos humanos, con arquitectura de seguridad física, con mecanismos financieros de blanqueo, un sistema diseñado para ser invisible desde afuera e impenetrable desde adentro. La cadena empezaba en el extremo más alejado del consumidor final. Los patriarcas negociaban directamente con enlaces de mafias turcas y holandesas asentadas en territorio español, mientras que el hachís cruzaba el estrecho de Gibraltar en lanchas planeadoras de alta velocidad. La heroína seguía rutas terrestres complejas desde Turquía. Atravesaba múltiples fronteras europeas. Llegaba a los puertos de recepción del sur y el este de la península en cargamentos camuflados. Y los puntos de entrega siempre se fijaban en zonas neutrales fuera de los barrios donde vivían los clanes, para no levantar sospechas locales. Una vez en manos del gestor de suministro del clan, la heroína pasaba por el proceso de adulteración. En laboratorios clandestinos, la pureza original de la sustancia se rebajaba sistemáticamente con sustancias de corte hasta llegar a niveles de entre el 10 y el 15%. Eso multiplicaba el volumen de dosis vendibles. Lo que llegaba en 1 kilo se convertía en varios kilos de producto de calle. Las micras se vendían a precios que oscilaban entre las 500 y las 3.000 pesetas en los primeros años de expansión. La estructura organizativa que ejecutaba todo esto era piramidal y endogámica. El patriarca o, en varios casos documentados, la matriarca en el vértice. Nadie con acceso real a la cadena de decisión que no fuera pariente de sangre o cónyuge integrado en el clan. Cada nivel de la jerarquía conocía únicamente lo necesario para ejecutar su función. La compartimentación no era un protocolo escrito. Era la estructura natural de una familia donde las lealtades de sangre reemplazaban cualquier contrato. En el nivel intermedio operaban los gestores del punto de venta. Los cuidadores del búnker. Eran los responsables de custodiar el efectivo físico y el grueso de la mercancía, de controlar los accesos de los compradores y de gestionar el funcionamiento de los sistemas defensivos. Su trabajo era, en esencia, el de un gerente de turno en un establecimiento comercial de altísimo riesgo.
con la diferencia de que el sistema de seguridad no era una alarma electrónica, sino 7 puertas acorazadas y una estufa siempre encendida. Por debajo de ellos estaban los centinelas, los machacas, sujetos reclutados entre adictos de la zona o familiares de rangos inferiores con alias como el Piecitos o el Paranoias. Su función era la vigilancia perimetral de 24 horas, detección de patrullas de paisano, identificación de vehículos que circulaban 2 veces por la misma calle, aviso inmediato al interior del búnker ante cualquier anomalía, los ojos del sistema en la calle y en la base absoluta de la pirámide, los correos humanos. Jóvenes del barrio sin antecedentes policiales, a quienes se les ofrecían salarios semanales equivalentes a los ingresos mensuales de un trabajo regulado. A cambio, transportaban partidas menores de droga entre provincias, asumiendo la totalidad del riesgo de interceptación policial. Eran prescindibles, reemplazables, y sabían que lo eran. El diseño físico de los puntos de venta era el elemento más revelador de la mentalidad de los clanes. No era descuido ni improvisación. Era ingeniería táctica aplicada a la supervivencia criminal. Las chabolas y las plantas bajas de edificios de protección oficial convertidas en búnkeres respondían a una lógica única: que el tiempo que le costara a una unidad táctica policial franquear cada puerta fuera suficiente para destruir todas las pruebas. 7 puertas, cada una con sus pernos y sus vigas de acero. Un ariete hidráulico industrial necesita entre 2 y 4 minutos para vencer cada barrera. 7 puertas son entre 14 y 28 minutos de trabajo. Y en 28 minutos, una estufa de carbón industrial puede calcinar varios kilos de heroína, fajos completos de billetes y cualquier evidencia documental que hubiera en el interior. Las narcosalas eran la pieza más sofisticada del sistema desde el punto de vista social. Un patio interior acondicionado con mobiliario básico, sofás, sillones, una zona de bar donde los consumidores podían inyectarse o inhalar su dosis directamente en el interior del recinto. Esto reducía la presencia de drogodependientes en la vía pública. Menos cuerpos en los parques, menos quejas vecinales formales, menos presión policial directa sobre el punto de venta. Un sistema de contención social que beneficiaba operativamente al clan. En Barcelona, en el barrio de la Mina, los servicios de limpieza urbana de Sant Adrià de Besòs documentaron en 1982 picos superiores a 500 jeringuillas abandonadas por mes en los parques del barrio. Solo en los parques. Solo las que alguien había tenido la voluntad de contar y retirar. Las que quedaban entre la maleza y las atracciones infantiles eran incontables. El sistema de blanqueo de los beneficios era igual de elaborado. Los cabecillas financieros de los clanes nunca residían en los puntos de venta. Alquilaban o adquirían viviendas unifamiliares en localidades de la periferia: Morata de Tajuña, Alcalá de Henares, localidades ordinarias donde nadie miraba a un vecino con casa y coche con particular suspicacia. El dinero en efectivo, generado diariamente en cantidades que superaban la capacidad de cualquier negocio legítimo pequeño, se ocultaba en caletas practicadas en los vehículos de alta gama o directamente en el interior de electrodomésticos de la vivienda familiar. El lavavajillas de los Saavedra en Morata de Tajuña no era una excentricidad, era la solución más barata y más invisible a un problema de gestión del efectivo. La adquisición sistemática de décimos de lotería ganadores fue la técnica más documentada de blanqueo en los procesos judiciales. Los clanes compraban a particulares de clase media sus billetes premiados de sorteos oficiales a cambio de un sobreprecio abonado en dinero negro. El particular recibía más de lo que le correspondía por su décimo. El clan recibía un justificante legal de origen de fondos. Una transacción bilateral que le convenía a los dos y que en los registros fiscales parecía totalmente inocente. En el año 2003, el clan de los Gordos utilizó exactamente este mecanismo para intentar justificar miles de euros en efectivo encontrados bajo una cama en el pozo del tío Raimundo. Durante el juicio en la Audiencia Provincial de Madrid, los cabecillas declararon que el dinero procedía de un sorteo extraordinario de lotería. El tribunal no les creyó, pero la sofisticación del argumento demostraba que el sistema de blanqueo había evolucionado hasta el punto de tener preparadas las coartadas antes de que llegaran las preguntas.
Y cuando el blanqueo no alcanzaba a cubrir la acumulación de efectivo, algunos clanes recurrían a lo que los investigadores denominaban en sus informes como vuelcos. Asaltos armados extremadamente violentos contra organizaciones importadoras rivales, no para expandir territorio, sino para apoderarse de sus cargamentos sin pagar nada. Un robo dentro de la economía criminal. Una manera de obtener mercancía a coste cero, que además debilitaba a la competencia. En el pico de su operación, el clan de los Kikos, herederos de las rutas de los gordos en la Cañada Real, llegó a instalar cartelería informativa visible dentro del recinto blindado de su punto de venta. Pizarras con tarifas actualizadas por sustancia y por volumen de compra. Y junto a los precios, las rutas y los horarios exactos de las líneas de autobús urbano de Madrid, para que el consumidor pudiera planificar el trayecto de ida y vuelta desde el centro de la ciudad. Un supermercado de la heroína con información al viajero incluida. Y ahí está la verdad que nadie quiere admitir. Esto funcionó. Funcionó durante años, durante décadas. No porque la policía fuera ciega o incompetente, sino porque el sistema estaba diseñado para sobrevivir la presión policial como el agua sobrevive el puño cerrado. Lo atraviesa, se recompone, sigue fluyendo, pero todo sistema tiene una fisura. Y en este caso, la fisura no llegó desde afuera, llegó desde adentro, desde la propia sangre que lo sostenía. Fiscal del Tribunal Supremo de España sostiene en sus manos el sumario de un caso de tráfico de drogas y posesión de armas de guerra. Kalashnikov, subfusiles automáticos, katanas ceremoniales, todo incautado en domicilios de Barcelona. Y tiene que reconocer, porque la ley así lo obliga, que ninguno de los 9 acusados va a ir a la cárcel por eso. Tú vas a saber exactamente por qué, y cuando lo sepas, vas a entender que el sistema no falla solo desde abajo. Las grietas en el sistema de los clanes familiares no llegaron todas de la misma dirección. Algunas fueron errores de las propias organizaciones. Otras fueron fallos del aparato judicial y policial del Estado que, paradójicamente, terminaron beneficiando a los acusados. Y la más devastadora de todas no fue ninguna redada, ningún informante, ningún error operativo. Fue la heroína misma. La grieta institucional más dramática del periodo ocurrió en Barcelona, con el clan Jodorowicz. Durante años, los investigadores habían documentado la doble vida de Aquilino Montero Jodorowicz, el hombre que de cara a la sociedad gestionaba la Federación de Asociaciones Gitanas de Cataluña y en paralelo coordinaba una red que distribuía heroína y acumulaba armamento de guerra. El caso parecía sólido. Las escuchas telefónicas producían evidencia. Los registros domiciliarios revelaban un arsenal que hubiera equipado a una pequeña milicia. Pero los investigadores cometieron un error de procedimiento que invalidó absolutamente todo lo que habían construido. Cuando solicitaron la prórroga de los pinchazos telefónicos al Juzgado de Instrucción de Santa Coloma de Gramenet, el magistrado denegó la solicitud por ausencia de indicios de peso suficiente. Los agentes tenían esa resolución denegatoria en sus manos y la ocultaron. Acudieron a continuación al Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona sin revelar que ya existía una resolución previa negativa sobre el mismo asunto. Consiguieron allí la autorización que buscaban, y sobre esa autorización contaminada realizaron los registros domiciliarios donde encontraron los fusiles Kalashnikov, los subfusiles automáticos, las katanas, el dinero en efectivo. El Tribunal Supremo fue implacable en su resolución. La práctica de forum shopping judicial, acudir a un segundo juez después de ocultar la negativa del primero, vulneraba de manera radical el derecho constitucional al secreto de las comunicaciones y el derecho a la presunción de inocencia. Todo lo obtenido mediante esas escuchas y esos registros quedaba anulado. Absolutamente todo. Aquilino Montero Jodorowicz quedó libre de cargos.
libre de cargos de narcotráfico, libre de cargos por la posesión de armas de guerra en domicilios privados de Barcelona. Julio de 2021. 9 integrantes del clan absueltos. El arsenal incautado, fusiles de asalto y ametralladoras de uso militar, permaneció en custodia del Estado, sin poseedor legal responsable, sin nadie a quien atribuirle su presencia en esas viviendas. Armas huérfanas de autoría criminal. En Madrid, la grieta en el clan de los Gordos fue de naturaleza diferente pero igualmente reveladora. El 25 de enero de 2011, un equipo de la Policía Nacional penetró en el cuartel general de los Gordos en Valdemín-Gómez. El operativo detuvo a 20 sospechosos y encontró 45 consumidores activos dentro de la narcosala fortificada. Un bola, el encargado de la seguridad física del clan, fue detenido dentro de una narcochabola blindada con 7 puertas acorazadas. Un hombre que vivía en un estado de paranoia permanente, rodeado de centinelas en el perímetro, atrapado finalmente dentro de su propia fortaleza. La caída de los Gordos no terminó con el clan, terminó con la generación de ese momento. Pero los sobrinos, los primos, los cuñados que conocían las rutas y los contactos de suministro reconstituyeron las operaciones bajo otros nombres: los Kikos, los Saavedra. La organización era resiliente porque la organización era la familia. Y a una familia no se la desmantela con una detención. En Sevilla, la grieta llegó de la dirección más íntima posible. Francisco Salguero Navarro, el patriarca ciego de los Marianos, había construido su organización sobre la base de una disciplina táctica rigurosa. Los líderes reales nunca transportaban mercancía directamente. Las instrucciones se transmitían a través de intermediarios. La prudencia estratégica del anciano fundador era el escudo invisible del clan. Pero la enfermedad degenerativa que le había robado la visión progresivamente también le estaba robando la capacidad de gestionar las operaciones cotidianas. Francisco cedió el control a su hijo, a Francisco Salguero Bermúdez, conocido en las 3000 viviendas como Paquito. Paquito era su padre en la ambición pero no en la cautela. Donde el anciano construía distancia entre su persona y la mercancía, Paquito centralizaba la logística. Se involucraba personalmente en las entregas a distribuidores intermedios. Aprovechaba la debilidad de los clanes rivales, los caracoleños, los naranjeros, para expandir el control territorial de los marianos en el Polígono Sur. Una expansión que requería presencia física, visibilidad, todo lo que el padre había aprendido a evitar. Los investigadores de la Policía Nacional comprendieron rápidamente que el cambio generacional en los marianos había creado una ventana de vulnerabilidad táctica. En lugar de continuar con la interceptación de comunicaciones, que requería tiempo y autorizaciones judiciales, centraron los recursos en la vigilancia física directa del círculo cercano de Paquito. Lo siguieron, lo observaron y esperaron. El 17 de junio de 2017, Francisco Salguero Bermúdez fue interceptado en una vivienda de seguridad en la localidad sevillana de Carmona, en posesión de casi 2 kilogramos de heroína de baja pureza, lista para ser transportada a las 3000 viviendas. La policía no había necesitado pinchazos telefónicos, no había necesitado informantes dentro del clan, solo había necesitado que el hijo fuera menos cuidadoso que el padre. Pero mientras el sistema policial acumulaba victorias puntuales, la verdadera grieta estructural del narcotráfico familiar de la heroína ya llevaba años desarrollándose en silencio, en los comedores y las habitaciones de las mismas casas donde se pesaba y se dosificaba la sustancia, entre los propios hijos de los patriarcas. Los cabecillas de los años 80 y 90 habían construido su modelo de negocio sobre una premisa que creían inviolable. Ellos no la tocaban. La heroína era un producto comercial, el mismo principio que llevaba a cualquier empresario a no consumir lo que vendía, una separación racional entre el negocio y la persona. Lo que ningún patriarca calculó en su análisis racional fue que las segundas generaciones crecían en contacto físico constante con la sustancia, que la heroína se pesaba en las mesas del comedor, que se empaquetaba en las cocinas, que el olor, la presencia, la normalización absoluta del estupefaciente como objeto doméstico cotidiano convertía a los hijos de los distribuidores en los consumidores más vulnerables del mercado.
Las mismas familias que habían construido fortunas vendiendo heroína a los barrios pobres de Madrid, Barcelona y Sevilla empezaron a enterrar a sus hijos consumidos por esa misma heroína. Las segundas y terceras generaciones de los clanes familiares enganchadas, los herederos del negocio devorados por el negocio antes de poder heredarlo. Y esta tragedia interna provocó una reacción social que ningún investigador policial había anticipado. Porque no vino de las instituciones, vino de las mujeres del barrio. El 16 de octubre de 1986 murió en un hospital de Madrid un joven de 25 años. Se llamaba hijo de Emiliana García. Había contraído patologías infecciosas graves durante su reclusión en la prisión de Ocaña, en Toledo. Su adicción a la heroína había comenzado dentro de esa cárcel. No en la calle, dentro. En un sistema penitenciario que no tenía ni la infraestructura ni la voluntad de gestionar la epidemia que estaba creciendo en sus propias celdas. Emiliana García no organizó un entierro discreto, organizó un movimiento. Junto a otras madres que habían vivido la misma pérdida o que la estaban viendo llegar, formalizó el colectivo de resistencia civil que se llamó Madres contra la Droga. 500 madres en sus primeros años de actividad que no pedían, que exigían, que bloqueaban físicamente los accesos a los puntos de venta, que denunciaban búnkeres a pie de calle, que forzaban la intervención de instituciones que preferían ignorar lo que ocurría en las periferias. Y eso es lo que el Estado nunca entendió a tiempo. Que en los barrios donde vendían el caballo, vivían también las madres de los que lo consumían, y que esas madres, a diferencia de los jueces, a diferencia de los fiscales, a diferencia de los funcionarios municipales que nunca pisaban el Polígono Sur ni la Cañada Real, no tenían ninguna puerta blindada entre ellas y el desastre. Lo veían, lo olían, lo enterraban, y llegó el día en que decidieron que ya era suficiente. Agentes, arietes hidráulicos, radiales cortando acero, humo tóxico llenando los pasillos de un búnker mientras alguien al otro lado de la última puerta arroja todo lo que puede a las llamas. Eso es lo que costó desmantelar un único punto de venta en el sur de Madrid. Tú vas a saber qué encontraron cuando por fin cruzaron esa última puerta, y vas a entender por qué la caída de un clan nunca es el final de nada. El 23 de marzo de 2023, la Operación Andrómeda fue la culminación de meses de trabajo del Grupo Operativo de Investigación Zonal de la Policía Nacional. El clan de los Saavedra había sido identificado como la organización que operaba el punto de distribución más activo del sur de Madrid en ese momento. Un supermercado de la droga con heroína, cocaína y otras sustancias, con precios fijos y sistema de atención al cliente, operando en el sector sexta de la Cañada Real Galiana, bajo una cobertura de chabolas irregulares que desde afuera no revelaban nada de su contenido real. La arquitectura del clan seguía el patrón heredado de los Gordos y los Kikos. Los líderes reales, el matrimonio que dirigía las operaciones, nunca se personaban en el búnker de venta. Vivían en la periferia residencial. Recibían el efectivo a través de una cadena de intermediarios. La compartimentación funcional era su escudo. Lo que los delató fue el dinero. El volumen de efectivo que generaba el supermercado de la Cañada Real superaba la capacidad de blanqueo del matrimonio a través de sus testaferros. El dinero se acumulaba, se físico, y en algún momento alguien tomó la decisión de guardarlo en el lugar más absurdo y más doméstico del mundo, en el lavavajillas. Los rastreos financieros del GOIS conectaron los movimientos de efectivo detectados entre el búnker de la Cañada Real y la vivienda de Morata de Tajuña. Las vigilancias físicas sobre el traslado de los botes de dinero en los vehículos del matrimonio completaron la cadena de evidencia que los investigadores necesitaban. El eslabón roto no había sido una delación. No había sido una escucha telefónica que pudiera anularse judicialmente.
había sido el comportamiento físico de dos personas que movían demasiado efectivo entre demasiados lugares. Cuando los equipos tácticos irrumpieron en el búnker de la Cañada Real en la madrugada del 23 de marzo, los ocupantes del interior sabían que no podían ganar. El sistema defensivo de las 7 puertas les compraba tiempo, pero no el suficiente para calcinar todo lo que había dentro. Alguien encendió la estufa a máxima potencia. Alguien empezó a arrojar mercancía y dinero a las llamas. Las columnas de humo tóxico se elevaron sobre el sector sexta mientras los agentes cortaban el acero con radiales industriales. Cuando cruzaron la última puerta, el interior del búnker estaba tiznado, parcialmente calcinado, pero no lo suficiente. Quedaban pruebas, quedaban restos de mercancía, quedaban registros de operaciones, y afuera, en la narcosala adjunta, 45 consumidores aguardaban sin saber muy bien qué hacer, sentados en los sillones y los sofás de un fumadero que era, al mismo tiempo, el final de una era. 24 detenidos. El búnker destruido días después por maquinaria pesada. El matrimonio director procesado. La evidencia financiera del lavavajillas de Morata de Tajuña convertida en el eje central de la acusación. Pero el eco de la caída de los Saavedra solo se entiende si se mira lo que dejó atrás. No la ausencia del clan, sino la ausencia de lo que los clanes nunca reemplazaron. Los barrios donde operaron durante décadas no se llenaron de inversión pública cuando las organizaciones criminales fueron desarticuladas. No llegaron nuevos empleos. No llegaron servicios sociales reforzados. En muchos casos, simplemente llegaron otras organizaciones con otros nombres y las mismas puertas blindadas. La paradoja más oscura de toda esta historia es la que ocurrió en el interior de las familias que construyeron el sistema. Los patriarcas que vendieron heroína durante 20 años sin tocarla nunca personalmente, vivieron para ver a sus hijos destruidos por ella. La segunda generación de los grandes clanes distribuidores de los años 80 no tomó el control del negocio familiar. Fue consumida por el inventario del negocio familiar. Las mismas mesas donde se pesaban los gramos. Las mismas cocinas donde se empaquetaban las dosis. Los mismos armarios donde se guardaba la mercancía en tránsito. Todo eso era el ecosistema cotidiano de los hijos de los distribuidores. Un entorno de normalización absoluta de la heroína como objeto doméstico que los convirtió en los consumidores más vulnerables de su propio mercado. Y mientras los clanes se hundían desde adentro, las 500 madres que habían formado el colectivo de madres contra la droga en 1986 seguían activas décadas después. En 2025, 40 años después de la muerte del hijo de Emiliana García, 8 abuelas seguían reuniéndose en la parroquia de San Carlos Borromeo de Entrevías, rodeadas de máquinas de coser y fotografías de archivo en blanco y negro de los años 80. Ayudando ya no a las familias destruidas por la heroína, sino a los nuevos colectivos vulnerables que habían llegado a sus barrios. El movimiento que nació del duelo de una madre en octubre de 1986 sobrevivió a todos los clanes que intentó desmantelar. Sobrevivió a los Gordos, sobrevivió a los Marianos, sobrevivió a los Saavedra, y cuando ya no quedaba heroína que combatir en las mismas proporciones, siguió en pie porque el principio que la fundaba no dependía de la sustancia. Dependía de la determinación de no mirar para otro lado. Y luego está Zaira Romero. En julio de 2025, la plataforma Disney Plus estrenó la serie El Clan Olimpia, una dramatización de la historia de una matriarca de origen merchero que había construido una red de narcotráfico transnacional tejiendo alianzas con carteles colombianos y facciones de la camorra napolitana, mientras su marido Alex agonizaba con un cáncer terminal. Una mujer que había convertido la supervivencia familiar en un crimen de escala internacional. La actriz que interpretó a esa matriarca en la serie fue Zaira Romero, la hija biológica de Olimpia, la hija de la mujer cuya historia estaba recreando bajo los focos. Romero interpretó los asaltos armados de su madre, las detenciones judiciales de su madre, los ciclos de quimioterapia de su madre, y declaró públicamente que hacerlo le había servido de catarsis, que interpretar los delitos de su progenitora le había ayudado a intentar perdonarla. Eso es el eco, no las redadas,
no los arsenales decomisados ni los búnkeres demolidos. El eco es una hija sentada frente a una cámara, reconstruyendo la vida de la madre que la crió en el interior de un mundo que ella nunca eligió. El eco es que la historia del narcotráfico familiar en España no terminó cuando cayeron los patriarcas. Continuó viviendo en los cuerpos y las memorias de quienes nacieron dentro de él. Porque eso es lo que el negocio familiar nunca pudo calcular, que los hijos no heredan solo las deudas y los contactos, heredan también las cicatrices, y las cicatrices no desaparecen cuando el fiscal cierra el sumario, no desaparecen cuando la excavadora derrumba el búnker, ni siquiera desaparecen cuando una hija interpreta a su madre en una pantalla de streaming y dice que lo ha perdonado todo. El caballo engancha. Lo saben los adictos. Lo aprendieron tarde los patriarcas y lo llevan tatuado en la piel los hijos que no pidieron nacer dentro de este mundo. ¿Tú crees que esta historia terminó? ¿Que los búnkeres están derribados y los clanes están desarticulados y el problema está resuelto? Lo que vas a entender en los próximos minutos es que el problema nunca fue el búnker, ni el clan, ni la heroína. El problema es el vacío que existía antes de que llegaran todos ellos, y ese vacío sigue ahí. Los números finales del narcotráfico familiar de la heroína en España son imposibles de resumir en un solo sumario judicial. Cientos de condenados en décadas de procesos, patriarcas encarcelados, arsenales decomisados, millones de euros en activos bloqueados, búnkeres demolidos por maquinaria pesada que filmaron los medios de comunicación como si derribar el hormigón fuera lo mismo que derribar el sistema que lo había construido. No lo era. No lo es. La Cañada Real Galiana sigue siendo en 2025 uno de los asentamientos informales más grandes de Europa Occidental, con una población estimada de decenas de miles de personas en situación de vulnerabilidad estructural. Las familias que vivieron durante décadas bajo la presencia de los clanes distribuidores no recibieron, cuando esos clanes fueron desarticulados, ningún reemplazo sustantivo de los servicios que el Estado nunca había prestado en ese territorio. El vacío que los clanes ocuparon no lo generaron ellos, lo encontraron. Ocio del Estado. Décadas de abandono institucional sistemático de las periferias urbanas habitadas por minorías étnicas y clases populares empobrecidas crearon el ecosistema perfecto para que cualquier organización capaz de ofrecer empleo, seguridad interna y sentido de pertenencia se convirtiera automáticamente en la estructura de poder local. Los clanes no expulsaron al Estado de esos barrios. El Estado ya se había ido antes de que ellos llegaran. Y la estigmatización que siguió a la crisis de la heroína construyó un daño colateral que todavía resuena. La cobertura mediática y policial de los años 80 y 90 consolidó en el imaginario colectivo español una asociación entre la identidad gitana y el narcotráfico que ignoraba deliberadamente una realidad estadística elemental. La inmensa mayoría de las familias de los asentamientos donde operaban los clanes eran absolutamente ajenas al negocio ilegal. Sufrían las mismas consecuencias que sus vecinos no gitanos, el mismo tráfico en las calles, los mismos parques con jeringuillas, el mismo abandono escolar entre sus hijos, y encima la responsabilidad colectiva de los crímenes de unos pocos. La Gran Redada de 1749 había intentado exterminar al pueblo gitano de España en una noche. La epidemia de la heroína tardó décadas y utilizó herramientas más sofisticadas que los soldados reales. Utilizó la pobreza, la marginación, la ausencia del Estado, y cuando el desastre fue evidente para todos, utilizó el titular de periódico para asegurarse de que la culpa cayera exactamente donde la precariedad había creado las condiciones para que el crimen floreciera. Los clanes que distribuían heroína en los años 80 no nacieron de la maldad. Eso no los exculpa de nada. El daño que causaron es real, documentado y en muchos casos irreversible.
Pero entender únicamente la dimensión criminal de esta historia, sin entender la dimensión estructural del abandono que la precedió, es garantizar que el ciclo se repita, con otras sustancias, con otros nombres, con otras familias esperando en el lugar correcto cuando llegue el próximo cargamento. Y ese es el veredicto más incómodo de todo este expediente, que la estufa del búnker de los Saavedra apagó el fuego, que la radial del Geo cortó 7 puertas de acero, que el lavavajillas de Morata de Tajuña terminó en evidencia judicial, pero que ninguna de esas victorias tácticas desmanteló el vacío estructural que hizo posible que existiera el búnker, las puertas y el lavavajillas lleno de billetes. El Clan Olimpia existe como serie de streaming en 2025. El hijo de Emiliana García existe como cifra en el registro de un hospital de Madrid de 1986. Francisco Salguero Navarro existió como patriarca ciego que gobernó un narcoimperio desde un sillón en el polígono sur de Sevilla sin poder ver nada de lo que había construido. Y los fusiles Kalashnikov del clan Jodorowicz existen en un depósito policial de Barcelona sin ningún responsable legal que explique cómo llegaron ahí. Esas 4 imágenes son España, no la España del turismo y la gastronomía. La España de las periferias que siguen esperando que alguien las mire de verdad. La España donde las familias más vulnerables terminan construyendo imperios del crimen porque nadie les ofreció nada mejor en el momento decisivo. Y lo más perturbador de todo no es que ocurriera, es que mientras ocurría, el Estado sabía, las instituciones sabían, los vecinos de los barrios saludables de las grandes ciudades sabían, aunque prefirieran no pensar demasiado en la procedencia de lo que circulaba por las venas de los adictos que veían en los portales y las plazas. Sabían, y el precio de ese saber colectivo y esa inacción colectiva lo pagaron los hijos de los clanes con sus propias vidas, lo pagaron las madres del colectivo de Entrevías con los cuerpos de sus hijos, lo pagó un pueblo entero con su reputación durante generaciones. El caballo ya no está, pero el vacío que lo invitó a entrar sigue abierto, y el próximo negocio que lo llene ya está buscando la puerta. Desclasificar este nivel de información lleva semanas de investigación en sumarios judiciales, hemerotecas, sentencias del Tribunal Supremo y archivos policiales que nadie te va a resumir en un titular. Si quieres seguir bajando a los sótanos de la historia criminal, suscríbete a Vida Criminal y activa la notificación. Deja en los comentarios qué otro imperio debemos diseccionar. Este expediente se cierra. Nuestro archivo es infinito.